Pues precisamente eso, esa mirada que tiene Manuel, ¿no? De contar algo, pues uno de los hechos más trágicos, importantes, yo creo, de nuestra democracia de los últimos 50 años, desde algo tan pequeño, tan cotidiano, tan al principio que casi del día a día, ¿no? Y que de repente tiene una envergadura y unas consecuencias tremendas, ¿no? Entonces el poder contarlo y hacerlo a través de esos personajes nos permitía contar algo muy grande desde una ficción de personajes, ¿no? Y sobre todo contar algo que creemos que es importante después de 20 años, ¿no? Es cómo sucedió y entender por qué sucedió, ¿no? Sobre todo entender, que yo creo que es lo que mueve al periodista, lo que mueve a un narrador y lo que te impulsa a contar las cosas, ¿no? Y es la pregunta, ¿cómo pudo suceder algo así? ¿Cómo es posible? Y a la hora de narrarlo y de empezar a profundizar en la historia te dabas cuenta, por ejemplo, de las veces que pudo no haber ocurrido. Y era una de las cosas que nos dejaba completamente locos según íbamos viendo. O sea, al final... pero esto ocurrió así, esto y se pudo haber evitado. Y sobre todo, hay algo que viene desde el principio de todo lo que hacemos y es describir el crimen como algo cutre, por decirlo así, ¿no? El crimen no es un ejercicio de sofisticación. Es decir, las cosas al final salen más porque se suman una serie de casualidades fatales de alguna manera que porque hay mentes brillantes criminales detrás, ¿no? Entonces esa idea de la banalidad del mal, pero no sobre todo de lo cutre que puede llegar a ser el crimen, eso es algo que nos movía. Entonces en una historia tan pequeña, de pequeños delincuentes y que trascendía algo tan grande, era algo que, ¿cómo es posible, no? Ese ha sido el reto. Ese ha sido el reto de la adaptación y de lo que más orgullosos estamos, en el sentido de que ha supuesto muchas horas de discusión, de ver cómo lo hacemos, de ver los peligros, ¿no? El hecho de adoptar el punto de vista del chico de 16 años, lo que también nos permitía es entrar con alguien que no sabía dónde estaba. Es decir, era un chico que estaba sentado en un banco fumando y saltándose las clases, como los hay en muchos barrios. Entonces, el partir de ahí y seguir a este chico hasta que se da cuenta de lo que está haciendo y decide seguir adelante, porque hay otra gente de ese barrio que decide no entrar o no hacerlo, pero hasta que él decide, permite que el espectador pueda acompañar a uno de los testigos de lo que sucedió, ¿no? Y al mismo tiempo teníamos muy claro que necesitábamos tener en la estructura del guión algo para contraponer eso, y eran las consecuencias de algo tan brutal que pasó, ¿no? Entonces nos movimos con esa estructura y con esa idea, y luego pues es inevitable seguir a los personajes y darles sus diálogos, que por ejemplo en el caso de Trasorras pues eran muy excesivos, pero creo que eso hace que resalte más esa cualidad de la que hablabas, ¿no? De lo cutre, y que te sorprenda y que entiendas la fascinación del personaje del chico por él, ¿no? Como... Yo creo que hay mucha gente que ha visto cuando le hemos enseñado y decía, pero esto sucedió así, este tío era... O sea, creo que hay algo de ir a buscar al Google, porque hay algo que es tan cutre y tan banal que te interpela mucho. Y luego permanentemente se reflexionó desde la dirección también, desde la dirección de actores, con la distancia a la que teníamos que contar las cosas, ¿no? Cómo seguimos al personaje, estamos con él cuando él narra su vida, cuando todavía no sabe nada, y vamos con él y entramos en la historia con él, como él mismo entra, como decía Alberto. Pero luego la cámara... desde la fotografía incluso vamos usando lentes más largas, vamos tomando más distancia, paramos la cámara, toda la trama, cuando ya ha sucedido el atentado, cuando ya han pasado 10 años, la cámara se queda quieta, el mundo se ha parado, ya ha sucedido todo y los personajes se mueven dentro del cuadro, ¿no? Creo que la modulación de a qué distancia contamos las cosas según el momento, por ejemplo, todo el capítulo 4 en el que el chaval viaja con los yihadistas, había una pregunta moral también de cómo retratar a los yihadistas. Hay cierta distancia, los planos los tiene él, ellos son planos muy grupales, es decir, nunca hay un punto de vista. Nunca hay un punto de vista si no es el de Babi. O sea, hubo mucha reflexión a la hora de cómo narrarlo para que de una forma casi inconsciente eso de lo que hablas, esa distancia, estuviera presente, ¿no? Pues yo digo que es de las cosas que estamos más orgullosos, porque realmente era el gran reto y el gran miedo. Es decir, nosotros nos enfrentamos, todo el que ha ido entrando en el proyecto ha entrado con el mismo respeto, porque es verdadero respeto, por eso lo decimos, porque es una historia con víctimas, con nombres y apellidos, y entonces, pero sin embargo es una historia que pensamos
es ese tipo de historias que es imposible no contar. No sé, esta historia no puede no contarse, porque cuando la ves, ¿cómo no se ha contado esto? Entonces, ¿cómo lo haces en el Porque reto, forma ¿no? parte de nuestra historia de los últimos años, ¿no? De nuestra democracia, y creo que no puede quedar un poco en el olvido. Pues un poco sí, también, Bueno, entiendo. también estuvimos en contacto con, Pero sobre con todo las las personas víctimas. que testificaron en el macrojuicio y que aparecen en la serie, y les contamos el proyecto, les contamos cómo lo íbamos a hacer, el punto de vista, cómo iban a aparecer ellos, que no es como sucede en la novela de Javois. Nosotros contamos el 11M con el testimonio de las víctimas en el macrojuicio, que nos pareció algo que les daba un lugar prominente y que es el que se merecen, ¿no? No huir de la reconstrucción del 11M con las imágenes más escabrosas, y que realmente sean ellos los que cuenten. Creo que son muy impresionantes. Para nosotros fue algo muy intenso en rodaje, y el hecho de hacer eso salió de una forma natural, hablar con ellos, rodar, volver a hablar con ellos, y en ese momento decimos, creo que es importante que vean el resultado primero, y hasta que no vieron ellos los 6 capítulos fue a esa fecha que anunciamos un poco la serie. Pues fue uno de los momentos más intensos que hemos tenido, la verdad, porque haces una serie y claro, por supuesto quieres que alguien que ha sufrido eso vea la serie y pueda estar contigo, digamos, y para ellos fue muy gratificante ver que entendieron esto que estamos hablando, ¿no? Que también es necesario contar lo que pasó, cómo el mal es tan cutre, y eso es una de las cosas. Yo creo que por lo menos a alguno de ellos les impresionó más. Es como en manos de quién estábamos, ¿no? De gente, o sea, realmente, y creo que entendieron muy bien nuestro propio trabajo, les fuimos contando y entendieron muy bien, y creo que la respuesta fue muy, muy positiva al resultado. Yo, o sea, esa pregunta que la ponemos muchas veces como preámbulo de las cosas, es decir, es importantísima, es lo que mueve un periodista y es lo que nos mueve a los narradores. ¿Por qué contar una historia? Esta historia hay que contarla, es lo que te decía antes. Tú descubres esto y hay algo en tu interior que dices, ¿cómo es posible no contar esta historia? Yo la conozco, a mí me ha impactado y creo que la gente tiene que saberlo. Y luego hay eso que tiene el periodista también y que compartimos nosotros, y es que hay que fijar las cosas, no pueden acabar en el olvido. Hay una sensación de que de una u otra forma para eso estamos aquí, ¿no? Es decir, nos da un poco sentido a nuestro trabajo el hacer este tipo de proyectos, porque nos parece, con toda la humildad del mundo, pero que nos permite, nos da el privilegio de poder contar grandes historias como es esta, pero que a la vez son historias muy pequeñas, ¿no? Entonces, contar tanto lo que sucedió como el dolor que supuso para mucha gente, y yo creo que la serie refleja muy bien eso, por lo menos ha sido la intención, y es de lo que estamos más orgullosos, creo.